tardes a todos. Especial agradecimiento al ingeniero Horacio Tetamanti, que es un especialista en temas de industria naval, industria marítima, soberanía naval, soberanía marítima, y hoy en particular también nos va a hablar sobre el tema del canal Magdalena. Este es un ciclo de transporte y soberanía que comenzó el jueves pasado con la disertación del compañero Juan Carlos Sena, que se refirió a la historia del transporte, y los invito a escuchar ahora al ingeniero Tetamanti y el jueves próximo a las 16 horas a Santiago Tetamansi, veterano de guerra, un marino mercante que participó de la Guerra de Malvinas como miembro de la tripulación del buque Río Carcarañá, que fue hundido por los colonialistas británicos. Horacio, todo suyo. Cuando usted quiera, comenzamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. El Instituto de Estudios Nacionales, el Foro Patriótico y Popular, la verdad que les agradezco mucho la oportunidad que me dan para poder presentar y debatir entre todos nosotros un tema que a nuestro criterio es de fundamental importancia para el futuro de la Argentina, y no solamente, digamos, vinculado a aspectos que hacen al transporte o a la técnica del transporte, sino que son profundos concepciones geopolíticas, ¿no? Y la geopolítica marca fuego, o limita, o expande, o facilita, o dificulta la proyección del poder de una nación hacia el mundo. Estamos hablando nada más y nada menos de dos sujetos geográficos de una importancia fundamental, ya no solo de nuestra geografía, porque estamos hablando del río Paraná, estamos hablando del río de la Plata. Más allá de las consideraciones geográficas que podemos decir, o los aspectos técnicos de estos dos importantísimos elementos de nuestra geografía, lo cierto es que en ambos espacios geográficos se escribieron a fuego y a sangre la historia de nuestra patria. Gran parte de nuestra identidad histórica, de nuestra concepción como nación, nuestro contrato social seguramente se fue construyendo a lo largo y a lo ancho de las diferentes páginas que se fueron escribiendo en estos dos la sobre el Río de la Plata, digamos, allá por el siglo XVI, con su descubrimiento por Juan de Solís, la estructuración o de la posibilidad, digamos, que en la búsqueda de un pasaje bioceánico se encontraron el acceso a la ruta del Potosí, y sobre esa la proyección de los intereses de esas potencias europeas. En el Río de la Plata se dirimieron las grandes batallas de los imperios dominantes de aquella época, del Portugal, de Inglaterra, de Francia y de España. Posteriormente estuvieron esas páginas de gloria del almirante Brown, la batalla de Montevideo, la batalla de Los Pozos, la batalla de la isla Martín García, y posteriormente una de las páginas de la historia más importante de nuestro país, que si bien estuvo de alguna forma ocultada por mucho tiempo, en función de los intereses de las oligarquías dominantes que se fueron estableciendo en la Argentina, fue sin lugar a duda la Vuelta de Obligado. Escritas ahí en las barrancas del río Paraná a mediados del siglo XIX. A partir de ahí se generaron diferentes cuestiones. El contrato constitucional del 53 seguramente está fuertemente relacionado con la batalla de Caseros y la interpretación, el significado políticos de estos dos elementos, porque no es lo mismo interpretar al Río de la Plata o al Río de Paraná en función de una estructura, de un proyecto nacional soberano, de inclusión y de agregado de valor y desarrollo industrial, que identificándolo desde un proyecto imperial acerca de simplemente ser una nueva ruta del Potosí, simplemente una estructura logística estratégica de dominación al servicio de una política, de una visión extractiva de recursos naturales. Los ríos son los mismos, los significados son totalmente distintos en función de la posibilidad política que tengamos
los argentinos de poder imponer sobre estos dos elementos nuestro propio significado. Ejercer la soberanía significante, que eso también es un ejercicio de la soberanía, que los espacios territoriales adquieran el significado que le da el pueblo criollo, y no el significado que pueda ser visto desde intereses que, si bien pueden ser legítimos, no son seguramente los nuestros. Ya inclusive incluso los conservadores, a partir de principios del siglo XX, como por ejemplo Estanislao Ceballos, ya advertían que más allá desde una visión conservadora, pero sí desde una visión nacionalista, porque no es equivalente ser cipayo a ser conservador. La historia nos marca también diferentes visiones, inclusive del propio movimiento nacional y popular nuestro. Desde el peronismo también se establecieron visiones cipayas, especialmente en la década del 90, donde justamente la capacidad significante del Río de la Plata y del Paraná fueron impuestas por el consenso de Washington, a los efectos de también volver a redoblar la idea de que el Río de la Plata y el Río Paraná tenía que estar al servicio de una visión extractiva, ya no de la plata, como lo había dicho, como lo había establecido la visión originaria de esa ruta del Potosí, sino a través de la palabra nefasta hidrovía, una palabra, digamos, extraña al español. No figura en el diccionario, digamos, es una especie de sujeto geográfico mutante, indefinido, que se va adaptando de acuerdo a los intereses de las multinacionales y que no se referencia a alguna identidad conocida por nosotros. Los que tuvimos la desgracia de caer, y gracias a Dios, en la escuela pública, sabemos perfectamente, porque nuestras maestras nos enseñaron qué es el Río de la Plata, qué es el Río Paraná, qué es el Río Paraguay, qué es el Río Uruguay, qué es una cuenca, qué es un estuario. Palabras castellanas que tienen significados muy claros, que nos permiten identificar claramente el sentido de la palabra con el objeto a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Como decía Nietzsche, la palabra, esos viejos residuos de las viejas metáforas olvidadas. La palabra hidrovía es un mutante extraño, extranjero, que no tiene, digamos, vinculación con el objeto. Y eso también es una pequeña, pequeño o gran ejemplo de la colonización a través de la palabra, la inoculación de lo que yo llamo estos virus lingüísticos que empezamos a verbalizar sin darnos cuenta de que son la primera fase de un proceso de colonización. La hidrovía, digamos, la palabra hidrovía irrumpe allá en la década del 90 con un tratado que refería a una sumatoria de ríos que se licuaban la soberanía, se mezclaba el Paraná argentino con el Paraguay brasilero, con el río Uruguay binacional, y conformaba una especie de identidad nueva que en esa visión de la supuesta internacionalización o supuesta integración latinoamericana, que terminó siendo simplemente un instrumento de dominación, porque en definitiva estos famosos hidrovías terminaron siendo al servicio de proyectos extractivos de recursos naturales y para nada estuvieron nunca vinculados a lo que deberían haber sido justamente instrumentos de integración industrial, energética o política de los países signatarios. Y así llegamos a la década del 90 y llegamos a una situación donde evidentemente los resultados están a la vista. La Argentina, potencia marítima ya por mediados del siglo XX, ejemplo en el mundo por su industria naval, por sus flotas estatales, ELMA, la flota fluvial del Estado, la estructura portuaria, que de ejemplo a nivel internacional, prácticamente terminó siendo una especie de residuo moribundo, donde prácticamente hoy día la Argentina ha perdido totalmente sus estructuras portuarias, ha entregado la soberanía de los ríos, están manejados por un colectivo internacional que evidentemente están manejados por los intereses de las multinacionales, han desaparecido los buques de bandera nacional, se ha desintegrado la Argentina, es decir, lo que era una visión de una Argentina donde el río se juntaba con el mar y podíamos navegar desde Posadas hasta Ushuaia, esa visión de la década del 90, lo que fue partirnos al medio, es decir, ese canal que estamos viendo con color rojo, con color azul, con color amarillo, terminó siendo una trampa donde nos partieron al medio y nos obligaron a navegar por aguas extrañas, por canales extraños. Ese canal amarillo que se llama Canal del Indio es un canal que no tiene ninguna explicación, ni orográfica ni náutica. Atraviesa el Río de la Plata
en sentido contrario a los flujos naturales de agua, produce decantación y embancamiento que nos obliga a un dragado permanente y a depender de dragas extranjeras en forma, permanente, y además, cuando nosotros queríamos navegar al sur, terminamos navegando al norte y prácticamente nos obliga a cerrar nuestra salida al mar hacia un tercer país, que sería el puerto de Montevideo, que hoy día controla absolutamente cuánto barco ingresa o egresa de la Cuenca del Plata, pasa a tener un dominio estratégico geopolítico sobre la Cuenca del Plata de todos los buques que ingresan, que lo hacen por la Argentina, porque de los 5.000 barcos que ingresan del mundo hacia el Río de la Plata, casi el 95% lo hacen atraídos por el Producto Bruto argentino. Si Argentina no existiera, no habría 5.000 barcos que ingresaran a la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata se ingresa atraído fundamentalmente por el Producto Bruto argentino. Sin embargo, los argentinos, por actos propios, por resignación de identidad y de soberanía, nos sometimos en forma, por acto propio, a ser un país mediterráneo. Necesitamos pedir permiso a un tercer país, en este caso Uruguay, y a un tercer autoridad portuaria, en este caso Montevideo, para que nos permita que ingresen o egresen los buques del estuario del Río de la Plata. Pero no termina la historia ahí. Y yo siempre expreso una teoría, ¿no? Es decir, a veces también el hecho de que nos han partido al medio en el sentido fluvial y marítimo, también nos han partido en términos de pensar. Es decir, como que la discusión del Río de la Plata se hace solamente referido a las costas del Río de la Plata. El Paraná es un conflicto que se define por los intereses de las segaleras. El Atlántico Sur es otro escenario que se define en Cancillería. La Malvinas es otro escenario que se define en otro lado. La Antártida se define en otro lado. El pasaje bioceánico se define en otro lado. Y sin embargo, nunca advertimos que para los intereses dominantes, para los intereses de estas multinacionales, todo este espacio conforma una misma mesa de arena. Es decir, lo que sucede en el Río de la Plata tiene un impacto directo sobre lo que sucede en las Malvinas y en el Atlántico Sur, porque no solamente Montevideo termina dominando el comercio exterior argentino y dirime, ordena y selecciona y arbitra sobre las rentas de todo lo que sale por la Cuenca del Plata, sino que además Montevideo se proyecta como la base operativa de todo el Atlántico Sur. Si no estuviese Montevideo, es evidente que sería muy difícil la pesca ilegal, porque todos esos barcos que pescan ilegalmente en nuestro Atlántico y en nuestros recursos no lo podrían hacer si no pudiesen hacer uso de la base operativa que les brinda Montevideo. Si Montevideo está mucho más cerca a un eje formado por Londres, por Puerto Stanley y por Punta Arenas, que a un acuerdo rioplatense. Es decir, es más representativo de los intereses ingleses, es más, digamos, es más pivot de rueda de polea de transmisión de lo que es la pesca ilegal del Atlántico Sur y la ocupación de Malvinas que de los propios intereses rioplatenses. Con lo cual, la Argentina tiene una debilitación en todos los planos geopolíticos. No solamente entrega todo lo que significa la Cuenca del Plata, una de las más ricas del mundo, no solamente resigna el poder, digamos, de fiscalización del Estado en lo que es el comercio de la proteína vegetal. Hay que aclarar que por la Cuenca del Plata sale el 50% de la proteína vegetal que se transa a nivel internacional, con lo cual nos damos cuenta del voltaje geopolítico que tiene esta zona y que naturalmente, en función de que esa proteína vegetal sale por el río Paraná, que es un río neta, 100% argentino, es evidente que por derecho propio nos corresponde administrar lo que es la logística estratégica de este recurso, que sin embargo la hemos resignado a favor de una plaza extranjera como el caso de Montevideo. Y no solamente hemos resignado y engordado un puerto que pasa a administrar con la proteína vegetal, inclusive por segunda consecuencia el fortalecimiento del puerto de Nueva Palmira, que aparece en el escenario solamente a partir de la década del 90 como un nuevo actor en la exportación de granos, porque si bien se habla de una hidrovía Paraná-Paraguay, lo que hay que aclarar que en la contradicción y de la confusión que la palabra hidrovía nos genera,
es que el puerto Nueva Palmira ni siquiera pertenece a la cuenca del Paraná, porque desde el punto de vista geográfico, Nueva Palmira se ubica en el río Uruguay. Y nunca antes de la década del 90, Uruguay tenía los viejos conflictos con la Argentina, pero respecto del Río de la Plata. Aquella teoría, por ejemplo, lo vuelvo a citar a Estanislao Ceballos, ¿no? Como aquel que reivindicaba la cuestión de la costa seca, y Estanislao Ceballos ya decía que justamente veía que estos intereses internacionales ponían al servicio de los intereses extranjeros los sistemas de transporte, perjudicando la capacidad de producción de la Argentina. Nunca antes Argentina había tenido conflictos, o nunca antes Uruguay pretendía arrogar derechos sobre el río Paraná. Sin embargo, a partir de ese tratado nefasto de hidrovía de la década del 90, se invita a participar a la mesa a un actor que nunca existía, porque sobre el río Paraná discutíamos con los paraguayos, por supuesto, con los bolivianos, en algunos casos mínimamente con los brasileños, pero la verdad Uruguay nunca tuvo ningún contacto, ni geográfico, ni político, ni histórico, ni de ningún tipo que pretendiese que un puerto que está ubicado en el río Uruguay pasa a ser cabecera del río Paraná. Hasta ese punto nosotros resignamos nuestra soberanía, porque con el concepto, que es otro debate, el famoso, la libre navegabilidad, que la Argentina primeramente consagra en aquel primigénico acuerdo de la Confederación Argentina con los Estados Unidos, donde se empieza a hablar la libre navegabilidad de los ríos. Posteriormente la vuelta de obligado, donde se empiezan se empiezan a instalar los conceptos referidos a la libre navegabilidad y el conflicto que termina en Caseros y en la Constitución, lo que sí no da derecho a la libre navegabilidad a extrapolar que, como ahora, que hacen una especie de paralelismo entre libre navegabilidad y soberanía normativa. Es decir, tanto el acuerdo de la Confederación con Estados Unidos, primigénio, más o los últimos, digamos, acuerdos finalmente que se vuelcan a la Constitución, siempre se hablaba de la libre navegabilidad sujeto a las normas del país soberano. Sin embargo, en la década del 90 se hace el mano doble, digamos, de haber resignado o aceptado la libre navegabilidad conjuntamente con resignar la capacidad normativa, a tal punto que llega al último momento donde la Argentina, a través de un decreto de Macri del año 2018, acepta que la prefectura deja de ser la autoridad marítima en el río Paraná, internaliza todos los reglamentos de navegación que se definen en ese colectivo de países que están dominados por las multinacionales. Así las cosas, Argentina llega a este momento con un canal que le impide navegar al sur, con un canal que lo condena a ser un país mediterráneo, y podemos pasar la que sigue, que va a ser más explicativa para... bueno, de esos conflictos previos al Tratado del Río de la Plata del General Perón del 73, se arriba, digamos, a una solución donde se llega a la creación de lo que se denominan las aguas comunes del Río de la Plata, que son las marcadas en color blanco, digamos, que donde tanto Uruguay como Argentina resignan la soberanía o la pretensión de soberanía sobre estas aguas y la ponen a disposición de una nueva figura que se crea a través de ese tratado, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata, que pasa a ser el administrador de este recurso que podemos decir de orden internacional. Es evidente que el Tratado del Río de la Plata fue un tratado extremadamente generoso del general Perón. Es evidente que Uruguay no ha estado a la altura de las circunstancias, porque a partir de ahí, donde Argentina fue extremadamente generoso, se puso al servicio de los intereses de las multinacionales, y fue la Argentina que pagó un carísimo precio por su vocación integracionista. Perdió su flota, perdieron sus puertos, perdimos soberanía y fundamentalmente perdimos la capacidad de poder defender la renta de nuestros productores, que fue prácticamente apropiada por estas grandes seriaderas que manejan absolutamente ya no solamente la parte comercial, sino que se apropiaron de la infraestructura estratégica que le significa el río Paraná. Bueno, podemos pasar a la que viene, que es interesante observar. Esto es interesante observar. Esta es la carta del Río de la Plata.
la geología del Río de la Plata es muy singular, digamos. Si bien es un río que, más que un río, hay una discusión de los geógrafos que dicen que más que río es un estuario. Eso es una discusión técnica que no viene al caso. Lo cierto es que de ser un río es el más ancho del mundo. Sin embargo, el ingreso al Río de la Plata es extremadamente complejo desde el punto de vista náutico. No es fácil ingresar al Río de la Plata. Históricamente las navegaciones venían por el norte, y la orografía del Uruguay, con sus montes de 400, 500 metros de alto, que le permite ser visualizados de 40 millas o 50 millas a la distancia, contrastan con la costa argentina, que es muy baja, que es muy difícil de poder observar o navegar con los viejos o tradicionales métodos de navegación. Por eso se estableció generalmente una ruta histórica, que es el ingreso a través de Montevideo. Y a partir de ahí, con ese canal, que es el Canal del Indio, ese canal que después quedó como consolidado a través del tiempo como un instrumento de dominación, se dirigían navegando hacia el oeste y después ingresaban por lo que se llama el Canal Magdalena hacia la ciudad de La Plata, la Ensenada de Barragán y el puerto de Buenos Aires. Sin embargo, el canal natural es el que está hacia la parte inferior. El canal Magdalena, que es el que estamos justamente viendo, es un instrumento que hoy está omitido, que está bloqueado y que fue de alguna forma saboteado históricamente por esos intereses nacionales, donde se pretende o pretendemos los argentinos poder acceder al Río de la Plata por un acceso soberano e independiente, que es por el sur, y que nos permitiría ingresar por un canal mucho más corto, mucho más económico y mucho más soberano, y sin depender de un tercero país, para poder ingresar de las profundidades oceánicas a la famosa Cuenca del Plata. Y ahí viene el concepto que nos permite reintegrar a la Argentina. El hecho de este modelo de transporte que nos ha puesto un puerto tapón, que es el puerto de Montevideo, que nos parte al medio en lo que es la Argentina fluvial con la marítima, donde la Argentina fluvial no puede acceder a unirse con la Argentina marítima, porque no tendría sentido un barco que venga del sur, de Ushuaia, de la Patagonia, que tenga, en vez de entrar directamente al puerto de La Plata, por ejemplo, tenga que ir navegando prácticamente hasta Punta del Este, hacer una espera frente a Montevideo, esperar que las lanchas uruguayas le embarquen el práctico, esperar que se autorice el ingreso y volver para atrás nuevamente para la Argentina. Es evidente, es como que nosotros quisiéramos ir de Buenos Aires a Mar del Plata y a la altura de Dolores apareciera un tercer país con una frontera y con una aduana en el medio que nos permitiría que para poder pasar a la Argentina nuevamente tengamos que hacer aduana en el medio de la Ruta 2. Es evidente que en esas condiciones sería prácticamente inaccesible o poco pensable que los argentinos vayamos de Buenos Aires a Mar del Plata y iríamos por otra ruta, aunque sea más cara. Entonces, esta división fue estratégica, porque el hecho de partirnos al medio, como dice Clausewitz, un ejército partido al medio no es medio ejército, es mucho menos de un 25%. Eso permitió que la Argentina fluvial quedara divorciada, que sería mucho más fácil que como es el caso, que las aliadas se la apropiaran, que se fortaleciera el eje Montevideo y Nueva Palmira, y que prácticamente el río Paraná tuviese como cabecera de salida al mar la ciudad, el puerto de Nueva Palmira y de Montevideo, cuando deberían haber sido puertos argentinos los que serían las terminales de esta salida. Y por supuesto, la Argentina marítima quedó desguarnecida. Ustedes imagínense que si nosotros tenemos un conflicto con el río, con las Malvinas, y tuviésemos nuestros rompehielos en la ciudad de Buenos Aires, para poder ir a las Malvinas, el rompehielo argentino debería navegar hacia el este, luego al norte, cuando su destino sería el sur, pedir permiso al Uruguay y recién poder acceder a la profundidad atlántica, que es el punto ese que está en el norte, para poder recién desde ahí dirigirse al sur. Es evidente que Montevideo, a su vez, que hoy tiene un stand donde promociona el turismo de las Islas Falkland, auspiciado por la Embajada de Inglaterra, y a su vez nosotros tenemos que pedir a ese mismo puerto autorización para poder ejercer nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Esta característica geológica del Río de la Plata hace que afortunadamente tengamos una alternativa para poder responder
a esta cuestión, a este desafío geopolítico que se nos implantó en la década del 90 y poder recuperar la soberanía marítima y fluvial a través de una estructura infraestructural que es determinante. Los pasajes marítimos, los canales estratégicos han sido determinantes no solamente para Argentina, sino para el mundo entero. Las luchas de los turcos para defender su Bósforo, o de los alemanes para el canal de Kiel, o los americanos para defender lo que sería el Mississippi. Bueno, hay una cantidad enorme de historias, los griegos con los turcos peleando por el control del Peloponeso. Es decir, hay una cantidad enorme de historias, de centenarias peleas por los países para poder apropiarse de los pasajes estratégicos que le permiten establecer una fiscalización política de la nación y los intereses nacionales. Argentina hoy está absolutamente indefensa. Los recursos más importantes que tiene Argentina, que es la Cuenca del Plata y el Atlántico Sur, están prácticamente inaccesibles por esta especie de cepo logístico que nos obliga a navegar y pedir permiso a un tercer país para poder transitar desde los ríos a los mares o de los mares a los ríos. Podemos pasar las próximas, la que sigue. Bueno, entonces es un tema gravísimo. Esto es muy importante que se sepa. Esto no, digamos, el conflicto del Canal del Indio y la pelea por la supremacía de la Cuenca del Plata, si bien había quedado y quedó seriamente hipotecada en esa reforma de los años 90, nunca antes la Argentina, ni el peor de los países, de los gobiernos cipayos, habían autorizado a que se produjese una asimetría en un recurso estratégico que son los ingresos a los ríos, que son las profundidades. Es decir, hoy o antes del gobierno de Macri, Montevideo tenía una profundidad de 34 pies, que es similar que era similar a la profundidad que tiene el puerto de Buenos Aires. Si bien la tasa del canal y el hecho de no haber llevado adelante el canal Magdalena le daba una supremacía, digamos, geográfica por ser el primer puerto de la línea del océano, el hecho de tener iguales profundidades es evidente que nos permitía todavía hacer algún tipo de juego o de compensar esa diferencia estratégica con la posibilidad del volumen económico que tiene la Argentina. Ahora, el gobierno de Macri pasó desapercibido. No propuso ninguna objeción, porque en el año 2017 Uruguay propuso profundizar el canal de Montevideo con esta línea roja, de llevarlo a los 47 pies. Es evidente que para llegar a 47 pies de los actuales 36 se tiene que proyectar más hacia el este para buscar más profundidades. Claramente se ve, porque esa línea negra que se ve ahí, la isobata es una línea que une puntos de igual profundidad, que es una isobata estratégica, porque es la isobata de los 10 metros, cómo claramente se ve que prácticamente el ingreso al Río de la Plata por ese sector es casi como un Hormuz, sumergido, porque la presencia del Banco Ortiz, que es el banco que está al sur de esa mancha marrón que se ve ahí en el puerto, y a la isla de Flores, hace que para poder ingresar por ese portón, como yo llamo el portón norte del Río de la Plata, tiene solamente 6 millas. O sea, la extensión del canal de Montevideo, como se ve claramente, en la izquierda tenemos lo que sería ese famoso, el famoso canal, nuestro canal del Indio, que se tiene que ir hacia el norte para poder ir a buscar esa endija para poder salir al mar, prácticamente queda cortada por la nueva extensión del canal de Montevideo, que por primera vez en 200 años un gobierno argentino entregó a libro cerrado y a sola firma esta posibilidad. Con lo cual hoy Montevideo pasa a tener, y como estaba claro que estos canales están en esas aguas compartidas, como yo les decía, del Río de la Plata, donde la Argentina solamente tiene un espacio, que es el mismo tratado del Río de la Plata, que le da el artículo 17 la posibilidad, frente a la presentación de la otra parte, en el caso de Uruguay, de extender este canal. En el artículo 17 le dice que la otra parte, Argentina, tiene 180 días para poder plantear sus objeciones o sus reservas de derechos. Es decir, teniendo, digamos, esta agresión casi bélica de cortarnos la salida al mar, la Argentina ni siquiera puso a recuerdo sus intereses de navegación, pedir explicaciones de cómo van a salir nuestros barcos del Río de la Plata, cómo va a ser, los barcos van a salir,
se va a cortar la salida. Si esto es hemos puesto la piedra angular de un conflicto de enormes consecuencias. El que la Argentina haya resignado la salida libre al mar con la extensión del canal de Montevideo es de características absolutamente gravísimas, sin antecedentes en la historia argentina. Y hay pocos países en el mundo, muchos países fueron a la guerra por defender su salida al mar. No creo que haya ningún otro país en el mundo que haya resignado en forma tan cobarde, tan silenciosa, la salida al mar sin exigir hacer objeción, y que prácticamente cuando yo cuento estas historias y le digo que los argentinos entregamos la salida al mar, los argentinos miran con cara que no saben de qué se trata. Es decir, ni siquiera es un tema que tuvo la más mínima repercusión en los medios y silenciosamente se dejaron vencer 180 días y hoy Uruguay tiene ya de pleno derecho e forma irreversible, porque ya la Argentina perdió el plazo que le otorga el artículo 17 del Tratado de Río de la Plata y puede avanzar con esta obra que prácticamente nos deja, de hecho, de facto, convertidos en un país mediterráneo. Vamos a tener que pedirle los mismos permisos que pide Paraguay para poder sacar nuestras mercaderías hacia el exterior de la Argentina. Y a pesar de eso, no solamente eso, sino que además Montevideo se entroniza con un canal que, contrariamente a nosotros, que deberíamos ir al sur y nos obligan a ir al norte, el canal de Montevideo justamente sale al sur Atlántico, y con ese canal justamente es un eje geopolítico de control del Atlántico Sur. Mientras nosotros, en vez de ir a custodiar nuestro sur, nos obligan a ir al norte y pedir permiso a Uruguay, la plataforma Montevideo prácticamente es el llano acceso al Atlántico Sur, a nuestras Islas Malvinas y a las procesiones antárticas. Para que ustedes entonces tengan, digamos, noción del voltaje geopolítico y de la situación extremadamente grave que la Argentina tiene planteada a partir del año 2018 con esta situación. Podemos seguir en la próxima. Bueno, acá es un tema muy importante. Justamente todo este ya es una ampliación. Es evidente que entran 5.000 barcos por año a la Argentina para el comercio exterior, para el petróleo, para los portacontenedores que entran a Buenos Aires, para los 4.200 buques que vienen a buscar nuestra cosecha a Rosario. Esos son todos los buques que ingresan al estuario de Río de la Plata. Ahora, no lo pueden hacer porque este canal de Liño es un canal de una sola vía, administrada por este complejo que es el ingreso a Montevideo, donde los barcos tienen que hacer espera. Todas estas zonas de espera, de servicios, están todas administradas por el Uruguay. Los buques no ingresan automáticamente porque no lo pueden hacer, tienen que hacer esperas que pueden ser hasta el orden de los 10 días, 15 días, inclusive hasta 20 días para poder ingresar. Entre tanto, los barcos ahí fondeados requieren servicios que obviamente son prestados del Uruguay, con un promedio aproximadamente del orden de los $50.000 por barco y por año, que multiplicado por esos 5.000 barcos, estamos hablando de $250.000 por año en servicios que se podían prestar perfectamente a través de la Argentina y que hoy corresponden a engordar el Producto Bruto uruguayo. Y nosotros no queremos, digamos, quitar nada al Uruguay, porque en realidad son buques con nuestras cargas, son cargas argentinas las que entran o que salen, son buques que vienen a la Argentina, no van al Uruguay. Me parece justo que los barcos que vayan al Uruguay los uruguayos les presten los servicios. Ahora, los servicios a los buques que vienen a la Argentina, porque también la logística forma parte también del negocio, por ejemplo, de los granos. Resignamos todos los fletes porque no tenemos barcos. Resignamos todos los dragados porque los hacen los extranjeros. Resignamos todos los servicios porque los hacen los uruguayos. Y ahora además dragamos un río Paraná que en definitiva, y este canal también lo pagan los productores argentinos que utilizan gratis la soja paraguaya y brasilera que utiliza Montevideo y a Nueva Palmira como forma de exportación gratis con el sacrificio de nuestros propios productores, que son los que pagan el dragado del río Paraná, y con la curiosidad que no solamente son generosos que le regalan a alguien que usa algo gratis, sino que justamente esa soja brasilera es la que compra Cargill y la que usa para bajar el precio a nuestros propios productores. Debe haber pocos casos en el mundo donde los propios productores subsidian las producciones con las cuales compiten en el mercado internacional. Bueno, podemos seguir pasando.
la que viene. Bueno, este es el Tratado de Río de la Plata, para que veamos la generosidad de General Perón, donde las aguas más ricas pesqueras del sector sur, que eran argentinas, se las cedemos a lo que se llama la pesca común, donde pescan los uruguayos, que prácticamente los cardúmenes están en el sur, lo que el sector cuadrante norte prácticamente tiene poca producción, con lo cual estamos viendo el nivel de generosidad que ha tenido la Argentina con Uruguay, que a todas luces no parecería que fuera simétricamente respondida, ¿no? Podemos seguir con las que vienen, con la próxima. Bueno, acá está el tema. Podemos ir un poquito antes. Bueno, es lo mismo. Básicamente acá vemos la gran disputa geopolítica. Nosotros estamos impulsando que es imperioso que el gobierno nacional ponga en marcha, porque está todo listo para hacer, porque así, de la misma forma que Argentina, que yo creo que debería ser, digamos, imputado traición a la patria al canciller Faurí y al presidente Macri por haber dejado vencer y haber autorizado el canal de Montevideo, que prácticamente nos convierten en un país mediterráneo. A nosotros nos tocó, cuando yo fui secretario de Puerto de la Nación, de llevar adelante la instrucción de la presidenta Cristina de ejecutar el canal Magdalena. La presidenta Cristina había dado la orden de ejecutar el canal Magdalena. Cuando empezamos a poner las boyas, recibimos una protesta del gobierno uruguayo diciendo que nosotros no habíamos cumplido con el artículo 17 y nos intimaron a levantar las boyas, cosas que hicimos, y inmediatamente iniciamos el procedimiento que dice el artículo 17, con alguna solvedad. Se ve claramente que el canal Magdalena, que está en azul, no afecta en absoluto a ningún interés de la navegación de Uruguay. Todos los barcos que van a Uruguay a comerciar con Uruguay prácticamente no tienen por qué afectarse por el canal Magdalena. Contrariamente, el canal de Montevideo nos corta a la navegación en la Argentina, con lo cual es evidente que muchas más razones teníamos los argentinos para ponernos al canal de Montevideo que Uruguay a oponerse al canal de Magdalena. Se pusieron con todo lo que pudieron. Nos tuvieron casi un año y medio con estudios, presentaciones, inclusive se opusieron, tuvimos que llegar casi a La Haya, porque el artículo 7 dice que una parte tiene que pedir explicaciones, pero solamente referidas a dos aspectos centrales. No puede pedir cualquier cosa. Los únicos temas que son pertinentes son que uno tiene que acreditar que la obra que uno propone no afecte el régimen de las aguas del Río de la Plata y que no afecte los intereses de la navegación. Uruguay nos pedía cosas que nada tenían que ver con estas cuestiones. Nosotros dijimos que las preguntas no eran pertinentes, se siguieron oponiendo, casi terminamos en La Haya, y finalmente, después de casi un año y medio, 2, prácticamente al final de nuestro gobierno, con todas estas objeciones, logramos la aprobación del canal Magdalena, que hoy está listo para ser licitado. Para que vean la diferencia, 2 años nosotros poniendo los palos en la rueda, que entre otras cosas nos generó que nuestro gobierno terminara y llegara este nefasto gobierno de Macri y cajoneara definitivamente y no continuara con la adjudicación de la obra, y después, por supuesto, el remate final de la entrega, que fue la aprobación al libro cerrado de Canal de Montevideo. Es decir, el modelo de Macri es justamente un modelo donde la Argentina queda absolutamente entregada a la soberanía a las grandes multinacionales, fundamentalmente cerealeras y de transporte. Por eso el canal de Magdalena tiene esta urgencia. Y nosotros estamos preocupados porque en esa extraña palabra hidrovía se ve que el presidente no advirtió que le habían vendido un caballo de Troya, porque siempre el presidente habló del Paraná y creía que el Paraná, yo no estoy para nada de acuerdo, pero podría tener algún tipo de vicios de realidad, decir, bueno, el Paraná que lo manejen las provincias que lo tienen, podría ser razonable. Lo que no advirtió el presidente, que en el caballo de Troya de la parada hidrovía también venía metido en la panza el Río de la Plata. Y podemos decir tranquilamente que el Producto Bruto, por ejemplo, de Tierra del Fuego, depende mucho más del Río de la Plata que de Misiones. Misiones podría vivir sin el Río de la Plata. El que no podría vivir sin el Río de la Plata es Tierra del Fuego y la Patagonia. Con lo cual parece poco explicable que el futuro del Río de la Plata lo definan 5 provincias fluviales, y menos, creo que es extremadamente peligroso
que el futuro argentino que está en el Río de la Plata sea definido en un lugar físico, en una sede que tenga como referencia la ciudad de Rosario. Me parece que eso es una amenaza geopolítica que creo que el presidente la va a tener que revisar, porque me parece que el Río de la Plata es demasiado importante para el futuro argentino. El Río de la Plata es determinante. La batalla de las Malvinas se da en el Río de la Plata. El que controle el Río de la Plata va a controlar las Malvinas. El que controle el Río de la Plata va a controlar la pesca del Atlántico Sur. El que controle el Río de la Plata va a controlar el pasaje bioceánico. Me parece que el Río de la Plata tiene una significancia geopolítica de una magnitud tal que me parece que provincializarla a 3 o 4 y ponerla o darle que también significa un significado. Si el presidente, yo creo que cuando advierta que acá está el Río de la Plata va a tener que reformular toda esta cuestión, porque si realmente cree que el Río de la Plata solamente debe ser interpretado desde los intereses del transporte de cereales, me parece que hay omisiones demasiado trascendentes y demasiado groseras. Y con algo muy particular, así como está excluido del manejo del Río de la Plata las provincias patagónicas, también está excluido entre los ministerios elegidos para manejar esta hidrovía, está el de producción, está el de transporte y está el de interior, pero justamente está ausente la Cancillería, que es justamente la autoridad de aplicación del Tratado de Río de la Plata y por lo tanto es la entidad argentina administradora del Río de la Plata, donde se encuentra ubicado el corazón del transporte de este nefasto llamado hidrovía, porque la hidrovía esta que supuestamente parecería ser el sujeto geográfico que se pretende administrar con esta empresa estatal, incorpora, como estamos viendo, todos estos canales que están absolutamente ubicados en el Río de la Plata y más precisamente en las aguas comunes del Río de la Plata. Bueno, es evidente que el sistema es muy complejo, pero creo que con esta idea yo quería decirle, o por lo menos tratar de transmitir, que la situación argentina es extremadamente grave, que me parece que este tema no está lo suficientemente profundizado y creo que sin lugar a duda el futuro de la Argentina pasa por el Río de la Plata. Y si finalmente vamos a terminar siendo un país mediterráneo con un Montevideo de 47 pies, creo que a mi criterio es la derrota histórica final de la Argentina, es la derrota final de la Vuelta de Obligado, es la derrota final de la Batalla de Montevideo y creo que van a quedar condicionado fuertemente la posibilidad de que la Argentina pueda ponerse de pie. Bueno, creo que con esto quise dar un pantallazo un poco lo más sintético posible de un tema extremadamente complejo, porque daría para hablar de muchos detalles más, pero me parece que traté de darle un pantallazo de toda esta situación. Y bueno, quedo a disposición si quedan algunas dudas o si queda algún punto en particular. Me parece más interesante el intercambio que podamos tener entre nosotros mismos. Bueno, gracias, ingeniero. Vamos a salir de esta pantalla y hay alguien que había pedido ya la palabra. Una pregunta. No, solo que hay una relación que por ahí es importante o es interesante explicarla entre la reserva de bodega, la logística y el dragado del canal de Magdalena, que para mí no está suficientemente clara y la gente del astillero de Río Santiago tiene como una queja diciendo que el canal de Magdalena no está relacionado con la construcción de barcos. Quería hacer esa pregunta. Bueno, yo te diría que no son trabajadores Río Santiago, son un grupo que realmente tiene una confusión muy importante, un desconocimiento muy profundo de la cuestión. Hay que decir claramente que la reserva de cargas es un instrumento jurídico, es una decisión política que se plantea en 3 matrices jurídicas o normativas completamente distintas. No son los mismos los grados de libertad soberano que tiene el país para poder expresar su pretensión de reserva de carga en lo que se llama el cabotaje nacional, es decir, en lo que es el transporte por agua entre puertos argentinos, donde no tiene ningún tipo de limitación. Y de hecho la Argentina no la tiene y además la ejerce con limitaciones que después vamos a hablar, pero en términos globales la Argentina ya expresó a través de la ley de cabotaje que está prohibido el transporte de carga argentina entre puertos argentinos en embarcaciones que no sean de bandera nacional. Esa es como una otra cuestión. Después hay otro marco jurídico distinto, que es lo que se llama la reserva de cargas regional. Es decir, el hecho que la Argentina tenga o mantenga normativas de orden del Mercosur,
donde justamente está el Tratado de Transporte, hace que la Argentina, y no solamente Argentina, sino Brasil y el Paraguay también haya expresado su voluntad, expresa y escrita, en el caso de Brasil ya no solamente expresa o escrita, sino a través de la ley, que se llama el transporte bilateral de carga o bilateral de transporte, donde prescribe que los transportes vía acuática entre el comercio exterior entre Argentina y Brasil están obligados a hacer con barcos de bandera brasilera. Cuando la Argentina lo quiso extrapolar con la fortuna, te diría, que esa ola neoliberal que prácticamente cambió la historia de los objetivos políticos del Mercosur, que se alumbraron en una visión más socialdemócrata cuando tanto Sarney como Alfonsín como Sanguinetti lo firmaron, no hay que advertir que después los decretos reglamentarios de esa decisión política que se hicieron durante todo el neoliberalismo. O sea, que esos objetivos primarios que tuvo el Mercosur, que se alumbraron hacia una visión de integración, se instrumentaron a través de instrumentos que estaban al servicio de una visión absolutamente neoliberal. Fue durante la década del 90 que se establecieron todos los ejecutivos de ese Mercosur. Entonces, en ese momento, por supuesto, Uruguay reivindicaba la idea o fue la bandera de las banderas de conveniencia. Es decir, Uruguay siempre se opuso a que el Mercosur incorporara la visión preexistente, porque la ley, afortunadamente la ley de transporte bilateral con Brasil es preexistente al Mercosur. La Argentina siempre quiso extrapolarla de tal forma que no solamente se estableciese la reserva de carga en el cabotaje nacional, sino que también todo en el Mercosur adquiriese también la misma obligatoriedad. Es decir, que todo lo que significara el transporte intra-Mercosur se hiciera, por supuesto no con buques bandera argentina, pero sí con buques regionales, bandera argentina, paraguaya, brasilera, uruguaya, o los firmantes. Es evidente que Uruguay siempre se opuso a esto, y justamente lo que se nos obligó en su momento cuando firmamos la famosa resolución que fue de un conflicto internacional muy valiente, que fue la 1108, que nosotros dijimos que a partir de la Argentina haber sido prudente y negociadora con el Uruguay, después de casi 7 años, donde fue invitado el Uruguay para poder, digamos, sumarse a este esfuerzo, dijimos, bueno, a partir de ahora, si la Argentina quiere defender sus banderas, sus barcos de bandera, si el Brasil, de hecho, la está haciendo con el Tratado Bilateral, y el Paraguay había expresado que quería defender sus banderas, bueno, a partir de ahora, la carga argentina, porque es así, tenemos soberana para decir, no podemos decir o no podemos obligar a una carga extranjera a que se venga en un buque de bandera nacional, pero sí decir que la carga que tiene origen en la Argentina en función del tratado o de la ley bilateral de Brasil que establecía esta prioridad, decir, señores, bueno, aquellos países del Mercosur que acompañen esta concepción podían recibir carga argentina de transbordo, y los que no, no. Ahí justamente fue lo que como Brasil, como Uruguay, no aceptaba o no tenía el tratado, nosotros durante lo que quedó de nuestro gobierno, hasta que finalmente el primer acto de gobierno que hace, acuérdense, el primer acto que hace Macri, ir con su helicóptero a Colonia y entregarle la caída de la 1108. Prácticamente el puerto de Montevideo quedó en blanco y negro, que el más del 50% de la carga de la Argentina prácticamente quedó sin operaciones. Esto viene a decir que la reserva de carga tiene un aspecto de 100% de soberanía en el cabotaje nacional, tiene un aspecto que necesariamente es obligatorio negociarlo en el plano del Mercosur, y después tiene un aspecto en el plano internacional, donde la Argentina tiene pocas posibilidades, por ley propia, de reivindicar una reserva de carga. La única forma que lo podría llegar a hacer es a través de los tratados bilaterales de transporte. De hecho, la Argentina tiene 2 tratados internacionales, con el Brasil, que les decía, y con Cuba. Es decir, también con Cuba nosotros hemos firmado un tratado donde tanto Cuba como Argentina dijeron a partir de ahora todo lo que significa el cambio de intercambio entre Cuba y Argentina tiene que hacerse con buques de bandera argentina o cubana. Obviamente el comercio con Cuba es muy pequeño, prácticamente es más testimonial que práctico. Ahora, la situación de Uruguay es tan perniciosa,
porque es lo que garantiza fundamentalmente los intereses de la Maersk, que son barcos de bandera de conveniencia, que no solamente bloqueó la posibilidad que la Argentina pudiese extrapolar esa reivindicación de que el transporte se haga con buque de bandera, sino que también falsificó nuestro propio cabotaje. Cuando yo le estoy explicando que nos han puesto una cabina de peaje en el medio, lo que hace Uruguay es falsificar, porque evidentemente un tráfico de la Patagonia con, por ejemplo, un contenedor de langostino que tiene que ir a un puerto hub, porque obviamente no entran los megacarriers, no pueden entrar a la Patagonia por la falta de infraestructura y además no tiene posibilidad de que sea así. Es decir, los megapuertos son en centros de concentración, digamos. Nosotros tenemos en el Río de la Plata Montevideo, es un centro de concentración, y nuestros puertos metropolitanos, que está formado por el puerto de Buenos Aires, el puerto de Dock Sur y el puerto de La Plata. Esos tres puertos podrían recibir buques megacarrier y Montevideo. Ahora, es evidente que con el canal como está acá, ese transporte de ese contenedor, por ejemplo, de la Patagonia, el hecho de pasar por Montevideo y descargarse en Montevideo, no le podemos aplicar nuestra reserva de carga, porque desde el punto de vista técnico es un transporte internacional, porque tiene como origen un puerto argentino y como destino un puerto extranjero. El Canal Magdalena lo que hace es justamente unir puertos argentinos de la Patagonia con puerto hub o con la propia fluvial, con lo cual ponemos en valor la reserva de carga. Decir que el Canal Magdalena, que tiene como objeto defender la reserva de carga que sí tenemos esclarecida, y decir que está al servicio de las multinacionales, cuando la presencia de Magdalena une puertos argentinos con otro argentino, que la ley le prohíba a los buques bandera extranjera poderlo navegar, es evidente que estos muchachos no saben lo que están hablando. No sé si quedó claro este asunto como está, porque tampoco quiero perder tiempo, porque ya estamos hablando de otra cosa. Está clarísimo, clarísimo, que el Canal Magdalena tiene como objeto geoestratégico la vinculación de la Argentina fluvial con la marítima de puertos argentinos. Es decir, no puede haber ningún barco que vaya de un puerto argentino a otro argentino que sea de bandera de conveniencia, porque la ley de cabotaje que está vigente se lo impide. No sé si está clara la función que tiene el puerto de Montevideo de transformar un transporte que técnicamente o geográficamente es de cabotaje, lo convierte en un tráfico internacional y por lo tanto fuera de la capacidad fiscalizadora del Estado argentino, que en un acto propio de soberano dijimos los argentinos que nosotros, al igual que Estados Unidos, decimos que el transporte por agua entre puertos argentinos están reservados a los buques de bandera nacional. Ángel Rato, un momento, Ángel Rato pidió la palabra hace un tiempo. Sí, gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Bueno, Horacio, gracias por la charla. La verdad que cuanto más te escucho, ya te escuché en otras oportunidades, más bronca da esta situación. Ahora, dos preguntas. Primero, escuché no pude escuchar, pero sé que el ex canciller Tajana, que ahora el senador, estaría trabajando sobre este proyecto, pero básicamente, ¿en qué instancia se encuentra esto de realización? ¿Y qué se podría hacer desde nosotros, simples ciudadanos y algunos militantes, para que esto tenga proyección y se pudiera concretar? Gracias. Básicamente, Ángel, yo te diría que hoy lo que está en pugna son hoy me parece que el Canal Magdalena materializa, creo que con una potencia simbólica, el conflicto de modelos. Es decir, acá tenemos un modelo que está escrito, que es el modelo de la bolsa de cereales de Rosario, y que no es un modelo, como se dice, del campo, porque acá uno de los grandes perjudicados es el campo. La bolsa de cereales de Rosario representa a las grandes exportadoras de grano, que necesitan la presencia de Montevideo Nueva Palmira. Porque yo diría que nunca antes de los 90 existía un tráfico paralelo fuera de la capacidad de fiscalización del Estado, que entre otras cosas, por ejemplo, se nos impide que nosotros podamos proyectarle la política de reserva de carga, que es la presencia de carga extranjera, llamada brasilera o paraguaya, en buques de bandera extranjera, llamada paraguaya, que cargan en puertos brasileños o paraguayos y descargan en un puerto uruguayo que es Nueva Palmira.
Es decir, Nueva Palmira garantiza la posibilidad de estas grandes exportadoras de agregarle a la posibilidad de comprar a los argentinos, también comprar a los brasileños. Con la desgracia de que los que pagan el dragado son los argentinos, porque las barcazas paraguayas no pagan absolutamente nada. Navegan todo el Paraná gratis y van a Nueva Palmira, con soja brasilera, que es la misma soja que compran los chinos y que podrían comprar de Argentina. O sea que acá se produce una situación muy paradojal, donde los argentinos, y fundamentalmente los productores argentinos son los que pagan el dragado, le están pagando el dragado a sus competidores. Y el Estado Nacional, en vez de fortalecer, porque acá no, el campo no es uno solo, los productores son una fuerza, un poder, y el comprador es el otro. Y esto cualquiera del comercio sabe que el comercializador lo que quiere es comprar lo más barato para vender lo más caro posible. Y los productores quieren vender su producto lo más caro posible, con lo cual hay un conflicto de intereses entre los exportadores multinacionales y nuestros productores. Ahora, el Estado argentino, en vez de fortalecer la capacidad de negociación de nuestros productores, fortalece la capacidad de negociación de las grandes exportadoras de grano, porque además le da el poder. Es decir, si alguien tendría que manejar el Paraná, deberían ser los productores, entre otros, pero los productores, no las cerealeras, porque las cerealeras no solamente tienen un puerto al lado de Vicentín, sino que también tienen un puerto en Brasil, y también tienen puerto en Nueva Palmira. Con lo cual, es evidente que el proyecto del Canal del Indio, que nos obliga a fortalecer a Montevideo, que nos obliga a fortalecer los buques de bandera de conveniencia y obliga a fortalecer la capacidad de negociación de las grandes cerealeras, es evidente que el Canal Magdalena lo que hace es fortalecer a los productores argentinos, porque en este caso los que quieran comerciar con Montevideo, con Nueva Palmira, que paguen ellos el dragado y nosotros pagaremos el nuestro, que por otro lado hay que decir que el Canal Magdalena, al ser la mitad de largo que el Indio y al estar alineado con la corriente, cuesta la quinta parte de mantener el Indio. Con lo cual se ve claramente la puja de modelos, un modelo extractivo al servicio de las multinacionales o un modelo nacional que permita al Estado Nacional y al Estado argentino, digamos, fortalecer en esa capacidad de negociación de nuestros productores y nuestra economía en general, porque no solamente va por ahí la soja. Y ya termino con la pregunta, Ángel. La realidad es que el senador Tayana, además que es un poderoso senador, porque es el senador de la provincia de Buenos Aires, además con su envergadura política, ha sido canciller. O sea que él tiene claramente el desafío geopolítico que tiene la Argentina por la autorización que ha hecho el presidente Macri de allanarse a libro cerrado la canalización de Montevideo, y él sabe perfectamente que la única posibilidad que la Argentina pueda contraponer o defender sus intereses es a través del Canal Magdalena, con lo cual lo que está haciendo en su ley es no solamente que declararlo de interés, sino que decirle al Estado Nacional que avance en forma ya, porque está en condiciones de hacer el Canal Magdalena y que no se lo chupe, digamos, esa ameba o esa medusa que es la hidrovía, que todo lo chupa, que se lo chupe la hidrovía y lo diluya y no terminándose de hacer. Y además no tiene por qué, porque hoy el Canal Magdalena no forma parte de la vía troncal de navegación y por lo tanto de ninguna manera tiene por qué estar absorbido por los intereses o por este conglomerado llamado hidrovía, ¿no? Hay una pregunta por el chat que se la leo, ingeniero. Sí. En caso de que avance la licitación del Canal de Magdalena, ¿qué se puede decir sobre el puerto director del estuario del Río de la Plata? ¿Cuál es, en su opinión, el puerto que tendría mejores condiciones naturales para el desarrollo soberano del lado argentino? Bueno, muy interesante la pregunta. Porque es evidente que el desafío que tenemos los argentinos frente a esta amenaza del puerto director de Montevideo, que ya no solo pretende ser el puerto director de la cuenca, sino del Atlántico Sur, es a través del Canal Magdalena. Yo estoy convencido, porque, digamos, lo tuve en carne propia, que otra amenaza también muy importante que tuvo la Argentina, que pudimos neutralizar, que fue el puerto de aguas profundas de Rocha, que era un objetivo estratégico del presidente Mujica, que también tiene como objeto el mismo objeto, tratar de bypassear a la Argentina
del estuario de la Cuenca del Plata. Ya no por el agua, sino por un ferrocarril a través del puerto de Rocha. Cuando nosotros sacamos la 1108 y pusimos en blanco y en negro que la carga de los puertos uruguayos, el 80%, 70, 50%, en diferentes expresiones, era argentina, le dijimos al mundo, a los inversores, que las inversiones en el Uruguay están a tiro de decreto del gobierno argentino y se cayó el financiamiento y no se hizo. Yo estoy convencido que como todavía no se adjudicó el dragado de Montevideo, si nosotros reaccionamos rápidamente con el canal de Magdalena, habida cuenta que el financiamiento de Punta del Indio, curiosamente, no lo hace el Uruguay, lo hacen los argentinos, evidentemente todos los barcos que vienen a Argentina no tendrían ningún sentido pasar por Uruguay, salvo aquellos que quieran contrabandear o que quieran fugar divisas. Digamos, no tendría ninguna explicación. Está demostrado que sería mucho más barato, mucho más rápido, mucho más ágil el ingreso por el. Con lo cual, la idea que nosotros tenemos es que si la Argentina reacciona rápidamente y se da y se toma conciencia de la gravedad y lo que está anunciando el senador Tayana, yo creo que se va a desactivar porque no tendría financiamiento. Los pocos buques que irían por ese no absorberían el costo enorme de dragar, no tendría sentido seguir dragando el canal del Indio. Ahora, como nosotros tenemos que competir con Uruguay en términos y yo quiero que vengan los barcos, queremos que los barcos de la Patagonia no se vayan al Uruguay, porque si se van al Uruguay son buques de bandera de conveniencia. Queremos que se vengan a los puertos metropolitanos, porque si salió de Rawson o salió de Comodoro Rivadavia ese contenedor y lo trae a un puerto metropolitano, ahí tiene que ser un buque, van a aparecer los buques de bandera nacional, porque no podría haber otro que no sea nacional. Y a partir de ahí salir. Hoy tenemos 36 pies. Hoy tenemos 36 pies. Hoy tenemos 34 pies. Tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Tanto en Dock Sur como en Montevideo. Podríamos tener 34 en La Plata, no hay 34, hay 32, podríamos tener 34, pero no es el caso. O sea que si nosotros habilitamos ahora el canal Magdalena, igualaríamos los canales de todos los puertos metropolitanos con Montevideo, con lo cual no habría ninguna razón para que los buques entren a Montevideo, entrarían o a Buenos Aires. Ahora, si en algún momento quieren doblar la apuesta y de todos modos profundizar a 47 pies, ahí sería otro cantar, porque es evidente que 47 pies sería muy difícil llegar a Buenos Aires. Pero por suerte tenemos, no el Puerto de la Plata, porque algún estúpido dijo ahí que esto era para defender el Puerto de la Plata, esto es para defender la República Argentina. Además, no es exactamente el Puerto de la Plata, lo que sí, del punto de vista geológico, nosotros tenemos una huella glaciaria que tiene como señal en lo que era el viejo río Santiago, que es la famosa Ensenada de Barragán. La Ensenada de Barragán sí tiene una identidad geológica y además es la más cercana a la profundidad atlántica, que eventualmente, si nos siguen desafiando en mayores profundidades, la capacidad geológica de la Ensenada de Barragán es de características similares a la Ensenada de Puerto Montevideo. Con lo cual Argentina está en condiciones geológicas de poder responder si eventualmente se quisiera ir más allá de los 36 pies actuales o 34 pies actuales. Con lo cual el canal Magdalena, que está previsto a 36 pies, podríamos ya iniciar esa licitación, igualar la capacidad de los puertos metropolitanos con eventualmente la que pueda tener Montevideo, unificar la Argentina marítima con la fluvial, proyectar la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur y la defensa de la pesca, y negociar de otra forma. Nosotros no podemos tolerar que hoy, en este momento que estamos hablando, exista un stand en Montevideo, de la Sociedad Rural de Montevideo, promocionando las Islas Falkland y el turismo en las Islas Falkland a través de barcos que ingresan a Montevideo con banderas extrañas, o barcos peor inclusive, que Uruguay reconozca buques con bandera de las Islas Falkland cuando sabemos que son banderas que no tienen reconocimiento internacional. Entonces, me parece que el canal Magdalena no tiene un objetivo del Puerto de la Plata, tiene un objetivo geopolítico mucho mayor. Ahora, lo que sí tenemos que plantear es que nosotros necesitamos un puerto de aguas profundas en el estuario del Plata para poder defender
lo que nos asiste por derecho propio. Nosotros no queremos apropiarnos de ninguna carga que no sea propia. Lo que sí queremos es defender lo que nos corresponde, que es las cargas argentinas. Y nos corresponde, digamos, la supremacía sobre el río Paraná. Porque el río Paraná, por más que le hayan cambiado de nombre, para todos los argentinos no se llama hidrovía, se llama Río Paraná y es argentino. Porque muchos argentinos mataron y murieron por defender nuestra soberanía, y nosotros tenemos la obligación de llegar con esa misma soberanía heredada a las próximas generaciones de argentinos, si no quedaríamos muy mal de cara a la historia. O sea que, no sé si queda claro de que quisiera hacer un análisis geológico de la estructura del Río de la Plata para poder determinar a partir de esa geología cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, y esa geología que fortaleza nos puede dar oportunidad de cara al futuro, ¿no? El amigo que ha levantado la mano, que active su micrófono. No tiene nombre, tiene una sigla, LGMS. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Sí? Se escucha con dificultad. Hola, bueno, la consulta es a la población. ¿Qué tienen pensado o proyectado con respecto al canal con el servicio de practicaje? Donde se tomarían las embarcaciones de tierra, donde llegarían los profesionales para luego subir a los buques que estén ingresando instalado al canal Magdalena, o sea, ingresando por el canal del sur. Perfecto, se escuchó un poquito intercontado, pero me parece que te interpreté, compañero, la pregunta. Interesante la pregunta, es interesante. De los planos que vimos antes, tenemos que tener claro que algunos defensores del actual dicen, no, los argentinos manejan todo por a través del pontón Recalada, los prácticos son argentinos, y la verdad que todos los que somos náuticos sabemos perfectamente que prácticamente lo que era el río, lo que era el pontón Recalada ya por la década del 70, de los que éramos viejos y que efectivamente era el faro de ingreso al Río de la Plata, porque no había ninguna otra cosa, hoy quedó como un residuo prácticamente perdido entre las boyas uruguayas, prácticamente sin ningún tipo de uso, simplemente reducido a un tema administrativo de control de tráfico cuando ya los barcos están ingresando al canal del Indio. Y si los prácticos son argentinos, sí, pero los prácticos tienen que viajar a Montevideo, tienen que bajar en el aeropuerto de Montevideo, el Estado uruguayo le tiene que dar el ingreso, autorizar el ingreso, de ahí tienen que tomar un taxi que es uruguayo, manejado por un chofer uruguayo, de ahí tienen que ir a un hotel uruguayo, a partir de ahí tienen que levantarse a la mañana, tienen que tomar un taxi al puerto del buceo, tienen que embarcar una lancha de bandera uruguaya, que está comandada por un patrón uruguayo. Antes de que el patrón uruguayo pueda llevar nuestro práctico al buque que está en espera en zona alfa o alguna zona aledaña al ingreso, tiene que pedir autorización a control Montevideo, que no es argentino, porque si Uruguay le dice que cierra el puerto porque hay mucho viento, o porque la reglamentación tal, o por lo que fuera, salvo que nuestro práctico vaya nadando, no puede llegar al barco, y recién llega al barco. Cuando llegó al barco, ahí puede seguir navegando, le pide autorización a Contrace, pontón Recalada, y así estamos hoy. La pregunta es interesante. Nosotros ahora con el canal Montevideo pondríamos, lo veo, no lo veo el compañero, pero también tiene sus añitos, o sea, creo que debe tener experiencia seguramente. Los famosos, yo me pasé varios años navegando ahí, los famosos top-off y alijos que hacíamos en zona Bravo, ya hoy están en desuso, pero hasta la década del 70, 80 era muy habitual que tanto las exportaciones como los ingresos de combustibles, incluso refinados, tanto a La Plata como a San Lorenzo se hacían en la zona Bravo. Es una zona abrigada, una zona interesante, o sea que prácticamente lo que sería la zona alfa actual de Montevideo, la función la cubriría, digamos, similarmente, habría que readecuarla, por supuesto, pero a todos aquellos que han navegado por la zona Bravo conocen bien, sería prácticamente eso, porque la salida del canal Magdalena, como vimos, prácticamente, ustedes saben que la zona Bravo, justamente como nosotros hacíamos, ¿se acuerdan? Seguramente el compañero debe haber tenido experiencia, hacíamos alige de barcos de 100.000, 120.000 toneladas, que calaban, es decir, era una zona con bastante profundidad, es muy adecuada para la cuestión. Entonces ahí viene cómo embarcamos. Tenemos varias cosas. Primero la costa,
la costa tenemos la Punta Piedra, tenemos la posibilidad de que efectivamente ahora el pontón se podría ubicar entre lo que sería el Codillo y la zona Bravo, en una posición intermedia, de tal forma que sean 40 minutos del pontón a los barcos y 40 minutos de algún puerto hasta el pontón. Y evidentemente habría que habilitar algún puerto pequeño, de embarcaciones pequeñas para los prácticos, cercano a Magdalena, Punta Indio o Punta Piedras. Y tiro un dato, porque está Ángel por ahí de Mar del Plata, que también hay, por otras razones, inclusive es interesante, porque además nosotros somos náuticos, no solamente somos marinos, sino somos náuticos, porque amamos la navegación a vela, y vamos mucho seguido, hacemos Buenos Aires, Mar del Plata, que uno de los dramas que tenemos los náuticos es la falta de un puerto intermedio. O sea que estaría faltando, porque para navegar a vela desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, en tener un puerto de abrigo al ingreso, Punta Piedras, o tener un puerto de abrigo al egreso, o allá cuando abarcamos el sur, que es importante ahí, que sería el Cabo San Antonio. Con lo cual, se podría matar dos pájaros de un tiro, es decir, poner una base operativa para que sea mixta, como el caso de buceo. Todos los que conocen el buceo saben que mitad es deportivo y mitad son de lancha de práctico. O sea que ahí vemos prácticamente cómo el Uruguay convive y hace sinergia entre las actividades comerciales y las deportivas. Fortalece la parte comercial y fortalece la parte deportiva. Y nosotros, justamente, una de las consecuencias, que es interesante esto que me preguntás, porque estando Ángel, una de las consecuencias de habernos partido al medio comercialmente y logísticamente y geopolíticamente entre el Atlántico, y también nos partieron al medio del punto de vista náutico y turismo náutico, con lo cual también es mejor para los argentinos ir al Uruguay que ir a los puertos argentinos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es la Tapera de López o lo que es el Ajó, que es un paraíso terrenal. O sea, para contestar al compañero, decir que nosotros teníamos que reubicar el pontón, tendríamos que habilitar un pequeño puerto excavado en la zona cercana, tendríamos 40 minutos de navegación y otros 40 de navegación hasta el buque, y además hay una cosa muy importante, este país fue muy importante, nosotros fuimos un país muy importante con gente que nos pensó. A 12 millas de la costa, a 12 millas del Codillo, tenemos la base aeronaval de Punta Indio. La base aeronaval de Punta Indio estaba enclavada ahí justamente para defender la horta que después se abandonó, porque los que planificaban la defensa nacional sabían perfectamente que la Argentina tenía que defender la vieja ruta del sur. Y ahí está la base naval. Yo soy piloto, además comercial, digamos, no he trabajado poco porque mi profesión es naval, pero soy piloto, hemos volado mucho por ahí, y ahí, digamos, incluso yo tuve la oportunidad profesionalmente de hacer el diseño de 2 pontones. Hice la transformación del lago Lácar a pontón, allá por la década del 80 creo, y después me tocó con la experiencia hacer la transformación de Río Limay, que fue también otro de los pontones que se utilizó. Al lago Lácar le pusimos una pista de aterrizaje de helicóptero. Lo que pasa es que volar en helicóptero con el Super Puma desde Buenos Aires, que por eso terminamos haciendo los prácticos de Montevideo, es casi 1 hora 20 de vuelo, era carísimo, se abandonó. Pero una pista de helicóptero en un pontón ubicado a 20 millas o a 18 millas de la base aeronaval, estamos hablando de un vuelo de 5 minutos, con lo cual tendríamos la emergencia cubierta por una posición con una base aeronaval de apoyo, más eventualmente la necesidad de hacer un puerto pequeño para embarcaciones de práctico más livianas en la zona de Punta Piedra, Magdalena y Punta Indio, que está ya pensado hace tiempo, y que bueno, creo que esto va a ayudar a que no solamente resolviéramos el tema de los prácticos, sino también empezar a unir la Argentina del deporte náutico que tanto hoy, el año pasado lo perdimos, Antonio Torrejón, un viejo militante del turismo náutico argentino, que no pudo ver en vida su objetivo, pero era un luchador de justamente hacer un puerto en Punta Piedra y hacer otro puerto náutico en Cabo San Antonio. Luis, querido Luis, abre tu micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ingeniero, muy interesante lo que usted expuso hoy, aprendí muchísimo. Todo un desafío para nuestra generación, para los que nacimos en los 80 en adelante, porque la verdad que tenemos mucho que aprender.
porque somos los que vamos a ser responsables del país de acá a 20 años, 30 años. Y es muy interesante eso que usted dice, por suerte está grabado esto, así que espero que sea aprovechado, seguramente sí. Mire, yo le quería, no se relaciona tanto con este tema, pero ya que usted sabe tanto de logística, le quería preguntar su opinión respecto del corredor bioceánico. ¿Qué opinión le merece? Bueno, tocaste un tema, lamentablemente, hiciste un tema que por ahí, si esto tardamos hace una hora, podría ser 3 horas más. Pero tocaste un tema central. Los argentinos somos como afectos, ¿viste? Es decir, cuando hay una palabra rara nos enamoramos. Y si es extranjera, mejor. Entonces apareció hidrovía y todo el mundo parecía que uno es más importante si nombra hidrovía y se hace con un acento inglés, mejor todavía, ¿viste? Sin saber que justamente nos metieron un virus, ¿no? Y otra cosa que también hizo mucha moda son los corredores bioceánicos. Uno no sabe, yo escuché a gente que no sabe un carajo qué significa, pero se sentía empoderado cuando decía corredor bioceánico, se sentía importante por la palabra, ¿no? Y la verdad que hay que analizar, porque los intereses argentinos, desde la época del virreinato a la fecha, están asociados a una visión geopolítica de la logística estratégica, vinculada a un sentido longitudinal. Es decir, nuestros intereses económicos, que hoy por hoy es la defensa del empleo y el trabajo, que es lo que está llevando al mundo a la guerra, están vinculados a una longitudinalidad. Nuestros problemas de logística productiva son longitudinales, son de norte a sur. Es decir, nacen en Salta, nacen en Formosa y terminan en Antártida. O sea, es un sentido norte-sur. La transversalidad, o la logística transversal, está más vinculada a los intereses extranjeros. Es decir, la vinculación de la producción del este con el oeste, porque la logística tiene 2 visiones. La logística puede ser un control de la oferta con la demanda o una oportunidad de agregado de valor. Es decir, vos defendés tu capacidad de agregar valor. Una comunidad productiva defiende la capacidad de agregar valor cuando controla la logística de la oferta y la demanda, pero también defiende el agregado en origen. Es decir, otro aspecto que no se tiene en cuenta es la pérdida de la capacidad de agregado de valor en origen, que es una de las grandes tragedias argentinas. Entonces, la transversalidad, logística, es más beneficiosa a intereses que no son argentinos. Por lo tanto, cuando se habla de un eje bioceánico, Brasil, Perú, así como yo te citaba el puerto de Rocha, que tiene como una concepción transversalidad, y la transversalidad entra en conflicto con la longitudinalidad logística. Y los intereses argentinos están más vinculados a la longitudinalidad que con la transversalidad. Toda aquella logística que fortalezca la transversalidad, yo le pongo, para empezar, una luz amarilla. Porque no vaya a ser que me afecte mi capacidad de agregar valor en origen o me quite fortaleza en la capacidad de poder fortalecer mi producción de mi oferta en la demanda. Es evidente que todavía los argentinos no tenemos ningún otro punto tan fuerte como el Río de la Plata. Y no tenemos otro punto tan fuerte de longitudinalidad como el río Paraná. Y no tenemos otro punto tan fuerte de longitudinalidad como el Frente Atlántico. O sea, nuestros intereses son longitudinales. Entonces a mí me llama la atención que estamos debilitando nuestra fortaleza de longitudinalidad en función de hablar de cuestiones de transversalidad. Pero a mí me preocupa cuando lo veo el Coqui Capitanich hablando de los corredores bioceánicos. Francamente me preocupa. Cuando tenemos el Río de la Plata amenazado con un canal de Montevideo 47 pies. Entonces es ir a buscar, no sé, una paloma cuando me pasó el elefante por al lado. Ahora, si el canal, si la transversalidad, empezamos a hablar otros verbos, agua negra,
La posibilidad de fortalecer a Barranqueras como nodo transversal y con una vía ferroviaria que sea en terreno argentino, entonces yo puedo volcar nodos de agregado de valor en esa transversalidad porque la tengo en territorio argentino. Ahora, si la transversalidad va a ser en territorio extranjero, yo no sé qué voy a morder ahí. Entonces, a tu pregunta, yo los pasajes bioceánicos, en principio, me pongo en la defensiva. En principio. Salvo que me demuestren lo contrario. En lo que es longitudinalidad, lo que es Canal Magdalena, lo que es buque de bandera nacional, lo que es el Vergano Cargas, que llegue a Salta, que llegue al... transversalidad fluvial, un tema que ahora estamos... Es importante lo que vos me decís. Hay un tema que está dormido, que es la canalización del Bermejo, que es la única posibilidad que tenemos de una transversalidad fluvial. No tenemos nosotros, salvo el Bermejo, una infraestructura fluvial que nos permita lograr esa transversalidad o que pueda competir con la potencia desmesurada del Paraná, la cuenca más navegable y más extraordinaria del mundo entero. Entonces me parece que tenemos que apuntar todos los cañones en fortalecer nuestras fortalezas, no en fortalecer nuestras debilidades a favor de fortalezas de otros. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, en algunas provincias hay muchos personajes reciclados ya de la década del 90, que avalaron el desmantelamiento del ferrocarril y ahora están con eso, como usted dice, que están enamorados de ese término. Y bueno, por eso yo quería su opinión experta en eso. Yo recuerdo una anécdota histórica respecto al ferrocarril que hacían los rusos atravesando Manchuria. Que los chinos le dijeron, nosotros no podemos impedir que ustedes hagan el ferrocarril, pero recuerden que hacen ese ferrocarril para los japoneses. Absolutamente. Esa vía logística no estaba al servicio de los intereses chinos. Estarían en todo caso al servicio de los intereses rusos o japoneses, pero no los chinos. Entonces acá está claro de que la transversalidad, y lo que vos decís es muy importante, los pasajes bioceánicos tuvieron su auge también con la palabra hidrovía. Eso también es otro engendro del consenso de Washington. Exacto. Que ahora se recicla. Estimados, ¿Usted Luis, ¿tenés más? Sí, dale. No, yo quería aprovechar. Aprovecha. ¿Qué le parece, ingeniero, cómo tendríamos que integrar logísticamente el país? Porque a mí me parece que el barco y el ferrocarril son fundamentales, ¿cierto? El transporte, el más grande, el más importante, pasa por eso. Todo el mundo, digamos. Nosotros somos la excepción. ¿Usted qué le parece? ¿Por dónde cuál sería el eje de la Argentina? Del ferrocarril y los puertos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer la Argentina? Bueno, ahí viene un concepto que yo siempre lo cito, que es pensar en términos de logística estratégica, porque vos tenés una logística estratégica y tenés una logística táctica, ¿no es cierto? Que son dos planos de pensamiento, y después tenés la micrologística, que es en función de la capacidad industrial, que es otro capítulo, ¿no es cierto? Entonces, hoy quisiéramos que nos vamos a centralizar en lo que es la logística estratégica, porque evidentemente el Canal Magdalena es estrictamente geopolítico y esencialmente estratégico. Entonces, acá la temática es que la logística la tenés que empezar en términos de la tríada estratégica, logística, que está formado por el transporte por agua, por el transporte por ferrocarril y el transporte por vía carretera. Esos son los tres elementos fundamentales. Podemos sumar una cuarta, que es la aérea, pero digamos, yo te diría que por ahora eso lo podemos hacer apartar, aunque podríamos incorporarla, pero me parece que en términos de volumen estamos hablando de esa cuestión. Entonces, ahí aparece lo que se llama la matriz logística, donde vos calificás a un país en función de su matriz logística, de cómo está distribuida esa matriz logística. La Argentina tiene una matriz logística más parecida a un país africano subsahariano que al octavo país del mundo o al quinto país marítimo y fluvial. El 84% lo tiene volcado en camión, el 11% lo tiene volcado en ferrocarril y residualmente el saldo
en los diferentes, y el agua estará en el 1 o el 2%. Un país de las características argentinas prácticamente tienen esa tríada logística, está repartida en 3 pedazos iguales. O sea, esto te da la pauta lo mal que estamos en términos de la subutilización ferroviaria y la subutilización del agua. Lo que cuesta $1 para llevar en agua, te cuesta 10 pesos llevarlo en un ferrocarril y te cuesta 100 pesos en un camión. Porque no solamente es la goma, el combustible, son las rutas que se rompen y hay otras cosas que la gente no sabe. En la Argentina mueren 30 argentinos por día en las rutas. Estamos ahora contando la gente que lamentablemente fallece por el COVID. Pero entre lo que hablamos, todos los días mueren 30 argentinos en las rutas, tal vez ahora menos porque hay menos tráfico, pero generalmente inclusive hemos tenido estadísticas de 50. El 60% de los muertos en las rutas involucra un camión, o sea que también hay un costo que no se tiene en cuenta lo que significa el tráfico, los costos, por eso te digo 1, 10 y 100. Volviendo a esa longitudinalidad y a esa transversalidad y a esa radialidad, que serían las tres, digamos, los 3 planos de la logística, es evidente que la Argentina, por sus características, inclusive territorialmente longitudinales, y ahí viene un poco, lo vinculo con el criterio que la Argentina está más vinculado a los intereses, a la longitudinalidad logística que a la transversalidad logística, es que eso tenemos el gran beneficio del Paraná, que nos nace prácticamente en Formosa, y con el Paraguay, y si le sumo el Paraguay y el Alto Paraná, estoy llegando a Misiones, y Formosa. Quiero dejar aparte el Bermejo, que me permitía llegar hasta Salta, y a través del Río de la Plata, y por eso la importancia del Canal Magdalena, para que no nos parten al medio, yo puedo llegar por vía acuática hasta la Antártida. O sea que es evidentemente que la potencialidad longitudinal logística de la Argentina a través del agua es muy potente. Sin embargo, no tenemos buque de bandera argentina porque nos plantaron una cabina pleaje inglesa en el Río de la Plata, nos partieron al medio. No tenemos barcos de bandera argentina. El consenso de Washington nos expulsó del agua. El objetivo del consenso de Washington y las modificaciones fue expulsar a los argentinos del agua. Esa es la instrucción. Que fue muy eficaz, porque prácticamente si agarrás hoy cómo están los mares y los ríos argentinos están infectados de bandera de conveniencia, y el desmantelamiento de esa estructura ferroviaria, que fundamentalmente es transversal. Y eso es muy importante, porque vos fijate que de la logística, porque los ingleses no fueron un imperio militar, fueron un imperio logístico, de esa radialidad ferroviaria que nos inventaron los ingleses, que tenía como centro nodal el puerto de Buenos Aires. Después vino la transformación, fundamentalmente el plan quinquenal de Perón, que le dio más carácter transversal, por eso el Belgrano Cargas es fundamental, le dio la potencia transversal. Y la radialidad la tiene que dar los camiones, porque acá no se trata de competir qué es bueno o es malo. Lo que se trata es tener una ecuación logística lo más económicamente posible para que los productores tengan más competitividad internacional y que para los consumidores y trabajadores los costos de vida sean minimizados. Es decir, uno de los grandes dramas de los argentinos es evidente, el costo logístico está hipotecando nuestro futuro. Entonces, yo te diría que en términos de ese pensamiento, la integralidad. Y ahí aparece algo que está vedado. Nosotros hablamos de los contenedores o del multimodalismo, reservado al comercio exterior. Pero si yo veo a Estados Unidos, el multimodalismo es más potente en el interno que externo. Nosotros no tenemos contenedores internos. Es un disparate mayúsculo. Ahí está la discusión que están reivindicando el pasaje de Magallanes con camiones como si fuera una patriada argentina. Es una estupidez gigantesca. Porque el drama no es cruzar un camión por Magallanes. El drama es que haya un camión en Punta Diógenes. ¿Qué explicación razonable puede hacer que un camión que haya salido de Buenos Aires esté en Punta Diógenes esperando que lo crucen? Es un disparate mayúsculo, no hay ninguna racionalidad. O sea, el problema no es que el camión no puede cruzar. El problema es que el camión está donde no tiene que estar. No tiene que haber un camión, tiene que haber contenedores de cabotaje. Y es evidente que Tierra del Fuego, como toda isla del mundo, tiene que estar conectada por barcos, no por esas estupideces que están hablando.
Entonces, tenemos que, en vez de gastar plata en puertos raros y inventos que van a fracasar, porque nadie conoce cómo es eso, los que navegamos ahí sabemos lo que significa todo eso, es darle una potencia al puerto de Río Grande, darle potencia al puerto de Ushuaia, generar un buque de cabotaje que pueda entrar. Vos fíjate, un buque que sale de Ushuaia, que tenga destino Buenos Aires, tiene que ir a Punta del Este, tiene que ir a fondear frente a Montevideo, después tiene que volver hacia el oeste. O sea, es evidente que es imposible que podamos sostener una flota de bandera cuando los barcos nuestros tienen que ir navegando a un puerto extranjero para poder ingresar a la Argentina. Entonces, a mí me da la impresión que la aparición o la falta de un multimodalismo interno es importante, porque vos tenés, entonces ahí tenés, con un multimodalismo, vos tendrías la mercadería argentina no de exportación, sino de consumo interno, volcada a contenedores, podríamos fabricar perfectamente. ¿Qué explicación hay por qué la Argentina no fabrica sus propios contenedores? No entiendo ninguna explicación, porque, es decir, a mí cuando era secretario de Puerto me venían los productores de carne de oveja llorando, desesperados, porque la Merckx, que monopoliza todo el tema de los vacíos, porque todo el mundo habla de los llenos, pero los vacíos nadie habla. Es decir, para que vos puedas exportar y meter carne en un contenedor, primero te tiene que llegar el contenedor vacío. Si no te llega el vacío, si la logística inversa del vacío es tan importante como la del lleno. Si no está el vacío, no está lleno. Entonces, como el planificador, como no tenemos soberanía logística, el planificador de la Hamburg Sur, de la Merckx, dice que para el sector, porque ya no somos un país, somos un sector, dice, bueno, a este sector le asignamos 30.000, te digo un número cualquiera, 20.000 contenedores refrigerados. Sí, pero me salió una buena temporada del calamar, me vino bien el langostino, me vino bien la fruta. Yo necesito 40.000, no 30.000, no me alcanzan. Y flaco, mirá, yo tengo 30.000. Es decir, la Argentina no tiene capacidad y me han venido productores desesperados a que la Merckx no le llegaba el vacío porque evidentemente había sido tan buena la fruta o el calamar que no le convenía llevar un refrigerado al sur a Puerto Deseado para cargar, por ejemplo. Entonces, la Argentina tendría que tener un sistema para apuntalar su producción en función de la capacidad productiva, no la del mercado internacional de fletes que lo maneja un CEO en Hamburgo o en Aalborg. Entonces, ahí viene tu pregunta. Si tengo los contenedores, tengo los puertos, tendría que tener los ferrocarriles y tendría que tener justamente los camiones para tener un multimodalismo volcado a esa tríada estratégica más equilibrada. La Argentina no puede tener un 84% de camión, no porque uno esté en contra del camión. Además, en la realidad, hoy tenemos 84% en camiones, que son X camiones, no sé cuántos habrá. Pero la Argentina está sumergida en la Argentina tiene que tener un Producto Bruto 3 veces más, con lo cual si la Argentina fuera lo que tiene que ser, no alcanzarían todos los camiones, no es que van a competir unos con otros. Y si la Argentina crecería, poniendo en valor esas capacidades productivas que hoy no pueden ponerse en valor por la falta de una estructura logística que las impulse, es evidente que vamos a terminar con la frazada corta, peleándonos todos por todos y peleándose a alguien porque no tiene racionalidad que un camión pelee un flete con un barco. No es lógico. El camión tiene que dar esa radialidad, tiene que resolver la radialidad, el ferrocarril la transversalidad y el agua la longitudinalidad. Bueno, quiero decirle que estamos en el final. Una cosa que quiero decirle es que el Instituto de Estudios Nacionales ha considerado tomar el tema de transporte como una cuestión estratégica de la soberanía. Así que esto va a seguir a lo largo de las semanas que vienen, porque es un tema fundamental que no está puesto de relieve como corresponde y que también hace al problema de la defensa nacional. Yo ya he tomado nota porque está planteado ya el tema de los corredores bioceánicos y el tema de la logística, que la incorporo como tema para el ciclo de transporte y soberanía. Ingeniero Tetamanti, le pido si usted quiere cerrar algunas palabras y los invito el jueves próximo a participar de la conferencia del veterano de guerra Santiago Tetamanzi sobre también marina mercante y el sistema de navegación marítimo argentino. No, yo agradecerle esta posibilidad de intercambiar con compañeros este tema tan apasionante, ¿no? Y como bien lo decís vos, yo siempre digo, la política
es no solamente administrar la incertidumbre, sino también imponer lógicas dominantes. Porque cuando el tema es muy complejo, se lo puede abordar de muchas lógicas, de la lógica de la matemática, de la física, del derecho, de la política, del transporte, es decir, hay muchas lógicas. Y cuando uno aplica una buena lógica con otra buena lógica, incluso pueden entrar en conflicto. Por eso yo digo que bien lo que vos estás diciendo, y lo abono porque lo hago propio, es que en la logística estratégica, la lógica dominante tiene que ser absolutamente geopolítica, teniendo como eje la soberanía. Es decir, ahí se habla, no, que el Magdalena vale más, vale menos, y ahí salió un artículo de un capitán muy interesante, que si alguien hubiera hecho el análisis del valor presente neto del ejército de San Martín, seguramente le hubiera dado negativo. Es decir, al ejército de San Martín hay que calificarlo por la proyección geopolítica. Y el canal Magdalena no se lo puede calificar por un valor presente neto, por una TIR o una inversión, una tasa interna de retorno. Tiene una proyección geopolítica que va mucho más allá de una lógica económica. Por eso la política dice, señor, como dice Tayana, no, señor, usted no me ponga el Magdalena en una lógica, no me analice el Magdalena o no me decida el Magdalena en términos de una lógica de transporte, porque la lógica dominante es la geopolítica. Acá lo que tiene que mandar es la geopolítica. Y el que tiene que decir qué lógica manda es el político. Es el que tiene que decir, señor, no, porque te puede venir un economista a decir, no, en realidad el costo, la tasa interna de retorno, está todo muy bien, tiene razón. Pero señor, desde el punto de vista geopolítico, a mí no me importa el costo. Yo tengo que llegar a Tierra del Fuego, por otras razones mucho más. Yo tengo que defender el Atlántico Sur. Es decir, San Martín tiene que pasar en los Andes. No me interesa cuánto cuesta los burros o los cañones o lo que fuera. Y ya sabemos las cartas de San Martín desesperado pidiendo fondos al gobierno de Buenos Aires para poder pertrechar y seguramente debe haber encontrado San Martín muchos de estos cagatintas que le sacaron cuenta de lo que le costaba cada burro. Pero bueno, estoy muy de acuerdo con vos, les agradezco esto, les pido disculpas por lo extenso y lo apasionado de todo esto, pero parece que, como decía el compañero joven, yo creo que la Argentina, sin soberanía marítima y fluvial, y partida al medio como nos tienen ahora, yo creo que tenemos hipotecado nuestro futuro. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a todos y los esperamos el jueves en la siguiente charla sobre transporte y soberanía. Un abrazo a todos, cuídense y gracias por participar.